Mi nombre es Nicole Castillo y quisiera hacerte una entrevista. Primero quisiera que te presentes, que me dijeras dónde trabajas y cuáles son tus funciones. Ya. Mi nombre es Paola Roldán, trabajo en PROMPERÚ, que es la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. Es una institución gubernamental y en el área de exportaciones, porque la institución tiene tres áreas, ¿no? Que son exportación, turismo y la marca país. Pero en el área de exportaciones nuestras funciones básicamente son de capacitación, orientación en temas de exportación, tanto para el exportador o para el usuario que requiera la información, ¿no? Entonces nosotros damos o hacemos investigación en temas de aranceles, impuestos, requisitos de acceso, barreras arancelarias y pararancelarias. O sea, ustedes también impulsan de alguna forma a la persona que necesite, le van ayudando en el trabajo de toda investigación, como un asesoramiento. Les damos la asesoría, ¿sí? El exportador obviamente siempre va a tener que hacer la operación de exportación. Nosotros tenemos además varias actividades como de promoción comercial, participación en ferias internacionales, tenemos la ruta exportadora, que es una serie de actividades identificadas para la empresa, siempre que pasen un test. Y es muy interesante, por ejemplo, lo de la ruta, porque la empresa desarrolla un test del exportador. El test arroja el estado en el que se encuentra la empresa, ¿no? Porque cada empresa tiene distinto nivel en el que se encuentra, ¿no? Hacemos una fotografía como si fuera un flujo de caja en cómo se encuentra la empresa en ese momento, y a partir de ahí se le da la capacitación que ella requiera, ¿no? Si la empresa el día de hoy requiere capacitación en temas de comercio exterior, en temas de desarrollo de página web, en temas de coaching empresarial, en temas de 5S, o sea, se le da solamente lo que vaya a necesitar. Y al final de la ruta exportadora, la parte de promoción comercial, que es participación en ferias internacionales, ventanas internacionales, ruedas de negocios, misiones comerciales, todo las actividades que puedan influir en la búsqueda y encontrar un comprador internacional, ¿no? Entonces hay ese tipo de actividades como la ruta, y el resto que son capacitaciones, ¿no? Vamos de la mano con el posible exportador hasta que realice la operación de exportación. Pero somos básicamente informativos, ¿no? Nosotros capacitamos e informamos, no nos metemos más allá en la operación. Claro. Tocando un poco más el tema central, ¿cómo es el mercado estadounidense? ¿Cómo lo podrías definir? ¿Qué características tiene? Lo que pasa es que va a depender mucho del producto, ¿no? Porque el mercado es bastante amplio, pero el comportamiento del consumidor depende mucho del producto que desean consumir. Entonces tienes mucha diferencia entre aquel consumidor, no sé, de prendas de textiles, de calzados. Tienes nichos de mercados específicos sobre las edades, ¿no? Los comportamientos de acuerdo a las edades. A quién toma la decisión de compra del consumo también, ¿no? Entonces tienes muchos comportamientos distintos dependiendo de la persona, el nicho, el mercado y qué tipo de producto tengas. Y especificando el producto que es el arazá, que es un cítrico, una frutica un poco exótica para ese mercado. Bueno, mira, si bien es cierto, es un mercado bastante abierto, no tiene muchas restricciones por temas sanitarios. Entonces, para eso existe la Food and Drug Administration, que es la FDA en Estados Unidos, que son los que regulan el acceso de productos alimenticios a Estados Unidos. Entonces, de forma aleatoria, digamos entre comillas, porque en realidad casi siempre hay inspección para aquellos que son nuevos exportadores de productos alimenticios, siempre hay una verificación e inspección de la mercancía que están enviando, ¿no? Eso por temas de la ley del bioterrorismo. Entonces, bajo el marco de la ley del bioterrorismo, lo que ellos hacen básicamente es cerciorarse que la mercancía que está ingresando sea inocua, no vaya a contaminar o no tenga ninguna plaga o agente contaminante que vaya a influir en el país, ¿no? Ni en sus embrios. Con tema de consumo no hay mucho inconveniente. ¿Por qué? ¿No? Porque muchos productos, por ejemplo, de origen peruano o frutas exóticas que fueran de la selva o algunos nuevos productos, se introducen a través de algunas cocinas peruanas, ¿no? Restaurantes peruanos, que son los que de mejor forma venden algunos de nuestros productos de ese tipo, ¿no? Obviamente nosotros seguimos siendo pioneros en exportación de espárragos, de uvas, de mangos, ¿no? De banano orgánico, en la que sí nos hemos posicionado. Pero sobre algunos productos de ese tipo, exóticos, muchos han ingresado a través de restaurantes, gourmets, ¿no? Entonces ha sido un poco más sencillo, pero no hay exportación de ese tipo de productos a gran escala, ¿no? Todavía sigue siendo bastante incipiente, son muy pocas las operaciones que hay. ¿Para qué solo su uso?
Sí, o consumo, ¿no? No es muy alto. Y me mencionaste el tema de bioterrorismo. ¿Me podrías explicar un poquito de ese concepto? Lo que pasa es que sabes que luego de, ¿no? de los ataques que hubieron, las Torres Gemelas, el problema que se suscitó básicamente es que se cerró el mercado y se trató de controlar un poco lo que ingresa, sobre todo en los alimentos, ¿no? Porque tratan de controlar si es que hay algún tipo de virus o plaga que puedan ingresar a través de los alimentos, ¿no? Han cuidado mucho es el tema militar, pero el otro foco de ataque podría ser siempre a través de los alimentos. Entonces la ley del bioterrorismo lo que tiene son normas específicas sobre el tratamiento de qué es lo que va a ingresar, cómo va a ingresar, quién va a regular, cómo lo regulan, por qué puertos también, qué es lo que tienen, ¿no? En el caso de Estados Unidos tienen puertos específicos por los que ingresan algunos alimentos nada más, no es que por todos los puertos puedan ingresar todos los tipos de alimentos, porque pues es imposible que alguien tenga un control absoluto y todas sus entidades sanitarias estén ubicadas en todos los puertos, ¿no? Entonces ahí tienes que, por ejemplo, tienes puertos en los que solamente se destinan para el ingreso, no sé, de carne por la fibra aftosa, ¿no? Entonces hay evaluaciones y análisis que pueden hacer algunos laboratorios in situ, ¿no? Tienes ahí algunos puertos donde solamente ingresan, bueno, ya sean frutas, vegetales, por el tema de agentes ¿Cuáles son contaminantes. esos puertos que podrían ser de frutas? Lo que pasa es que tendríamos que ver todo el mapa y ver cada uno de esos puertos. Ya. ¿Cuáles son más o menos los certificados que se necesitarían para...? Estados Unidos tiene como peculiaridad, ¿no?, que no hace válido los certificados sanitarios que nosotros emitimos. Entonces, por ahí algunos van a decir que es una ventaja, pero para nosotros es una falencia, pues, ¿no? Porque no... Por más que tú empapeles un buen producto de certificados particulares y de entidades sanitarias locales, ellos van a hacer caso omiso de la cantidad de documentos que el producto tenga, ¿no? Lo que van a hacer es pasar nuevamente por la revisión, inspección en FDA, y lo que diga FDA es todo lo que hay. O sea, no hay nada más. Entonces vas a tener que... Ahora, lo que sí es cierto es que de aquí, por ejemplo, si se va un producto fresco va a tener que salir con su fitosanitario, de todas maneras, ¿no? El que emite SENASA, y dependerá del tipo de fitosanitario, porque también hay clases de fitosanitarios. En el caso de los productos como la pulpa o productos procesados, normalmente se van con un registro sanitario emitido por el DIGESA, ¿no? Si el país de vecino exigiera un certificado de libre comercialización y venta, también lo tendrían que tramitar a través del DIGESA, y si es que también exigiera el país de vecino un certificado de la planta, ¿no?, donde se procesa el producto, también lo tendría que tramitar el exportador. Entonces, mucho depende del país de vecino y qué realmente valide. En el caso de Estados Unidos, con el fitosanitario normalmente va bien, pues como no le hacen mucho caso, entonces ellos mismos van a hacer el análisis correspondiente. Ya. Ahorita tocando un poco el tema de... Vamos a tomar un poco el tema de globalización. ¿Cómo podrías definir que esta es la globalización actualmente? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo Perú ha ido evolucionando por medio de de las exportaciones de los alimentos? Se nos han levantado bastantes barreras, ¿no? Barreras arancelarias que antes teníamos en muchos países, pero por otro lado también se ha aperturado bastante el comercio, ¿no? Entonces ahora tienes que, como nosotros somos consumidores, tienes productos que te vienen, productos nacionales, ¿no?, mucho producto importado, y mucho depende, tiene pros y contras siempre la globalización, ¿no? Sucede que cuando una industria es muy incipiente o muy inestable, ¿no?, por el tema de la globalización tiende a caer. ¿Por qué? Porque ingresan productos a un precio mucho más bajo y va a destruir siempre una industria. Los tratados de libre comercio nos han ayudado mucho en temas arancelarios, pero por otro lado también han tenido que descuidar algunos sectores, ¿no?, porque no todos los sectores se pueden cubrir en el momento de una negociación. Entonces siempre tienes que dar algo a cambio. Hay sectores que se han visto perjudicados y sectores que obviamente se han visto muy bien beneficiados. Claro que ante cada acuerdo, por ejemplo, siempre se trata de buscar el mayor beneficio para países que están en desarrollo, que es nuestro caso, ¿no? Potencias, por ejemplo, se han visto un poco más abiertas a una negociación en donde probablemente se nos beneficie más por el momento, pero en el que de todas maneras se ha tenido que sacrificar algún sector. Entonces, bien por un lado, pero otros se irán bajo un punto de vista distinto, ¿no? A través del agro, de repente, que ha sido un sector que ha sido bien fuertemente golpeado, ¿no? Aquellos algodoneros, de repente,
que no les ha convenido mucho. Entonces hay que verlo desde dónde lo estás viendo, ¿no? Yo como consumidor, para mí, vale, sirve, es necesario, lo hemos buscado por mucho tiempo, pero si yo estuviera en el lado de un productor Como el que de un sector específico, no te diría lo mismo. le ha quitado el terreno a los productos. Al tema, claro, a mayor competencia, mayor ventaja al consumidor, pero también mayor desventaja para el productor, ¿no? Entonces, desde donde lo veas es que vas a tener una respuesta. Desde el consumidor seguramente que va a ser muy buena. No te ha aperturado, tienes muchas más marcas, tienes productos mucho más variados, tienes precios desde los más pequeños hasta los más altos, depende de tu economía, tú escoges lo que quieres, ¿no? Que no es lo que pasaba antes, ¿no? Que había mucha más producción nacional probablemente, pero porque teníamos las importaciones cerradas también, ¿no? En la época de los 90. A la apertura ingresaron muchos productos importados, el consumidor se ve beneficiado, pero no así el productor. Entonces tienes, no sé, por mi lado, de acuerdo al comercio internacional, sí, la globalización sí ha permitido acuerdos comerciales, ¿no? Ingreso de mayor tipo, no sé, de empresas que brinden un mejor servicio, y las empresas son más, se preocupan mucho más por ser más beneficiosas en tema de precios y en temas de calidad, ¿no? Entonces la competencia ha sido buena, la competencia es buena, siempre la competencia es buena, porque va a hacer que cada uno va a comenzar a saltar y se va a tratar de ofrecerte más o un mejor servicio, ¿no? Lo cual es bueno. Pero bueno, por nuestro lado, el comercio internacional sí ha valido, sí ha servido, era necesario, ¿no? Ya, muchas gracias.